adelante, voy de tu mano. A cada paso que doy puedo ver que me conduces, me guías. Quiero hacer tu voluntad. Aún en tormenta, en el desierto, me das aliento y renuevas mis fuerzas. Todos mis planes y anhelos pongo en tu mano hoy. Quiero hacer tu voluntad. Sé que tu propósito cumplirás, que tus promesas no tardarán. En ti pongo mi vida y mi fe. Sé que tus planes se cumplirán, que tu palabra no tardará. En ti viviré por ti cada día. Hey. La aire, la aire, la aire, la aire, la aire, la aire. Aún en tormentas, en el desierto, me das aliento y renuevas mis fuerzas. Todos mis planes y anhelos pongo en tus manos hoy. Quiero hacer tu voluntad. Sé que tu propósito cumplirás, que tus promesas no tardarán. En ti pongo mi vida y mi fe. Sé que tus planes se cumplirán, que tu palabra no tardará. En ti viviré por ti cada día. Aunque vengan 1000 tormentas, yo no temeré, porque tú a mi lado estás, me sostendrás. Vamos, Alberto. Yo sé, tú cumplirás, no tardarán en ti, con mi vida y mi fe. De acuerdo a ello, Padre Santo, te damos gracias porque la verdad estás con nosotros, la verdad ha sido bueno con el que está allí conectado. Eres bueno con todos los que en todo lugar invocan tu nombre con un corazón arrepentido, con un corazón deseoso de ti, Señor, con una vida transformada, con una vida que quiere cada día agradarte a ti, Señor, pese a las dificultades, pese a las angustias, pese a lo que se mueve en el mundo, pese a lo que la carne quiere hacernos tropezar, pero ahí está tu amor en nuestros corazones hacia ti, reconociendo que tú nos amaste primero y por eso ahora nosotros te amamos y queremos amarte, queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos darte a ti todo el honor y toda la gloria, Señor, porque solo a ti te pertenece la gloria y la honra, Señor, porque no fuimos nosotros que nos hicimos a nosotros mismos, fuiste tú el que nos hiciste, Señor, y nos creaste para buenas obras, Señor. Por eso en esta hora andamos en esas obras tuyas, las cuales tú predestinaste de antemano. Esta palabra tuya en este día, tú la has predestinado de antemano, Señor, y nuestros oídos están atentos a tu dulce voz, Señor. Padre, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, que
tu palabra traiga el sello de tu espíritu, que venga acompañada de tu espíritu, Padre, porque no queremos oír palabra de hombre, no queremos oír la letra, Señor, no solamente una información más, Señor. Queremos es que tu palabra penetre, Señor, tu palabra limpie, Señor, tu palabra reargulla, tu palabra convenza, Dios mío, nuestras almas, Señor, y podamos vivirla, podamos practicarla y podamos agradar tu corazón, Señor, agradar tu corazón, porque tú también quieres que nosotros agrademos tu corazoncito, Señor. Permítenos agradar tu corazón, siendo hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor. Bendecimos esta palabra y declaramos que es vida para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Familia, ahí estamos. Ahí estamos. Quiero llevarlos al Salmo 138, 7. Dice la palabra del Señor: si anduviera yo en medio de la angustia, si anduviera yo en medio de la angustia, dijo aquel salmista. Y eso me trae a memoria y me trae el corazón y el corazón del que me está escuchando y el que quizá más adelante escuchará este audio. ¿Cuánta angustia está viviendo el mundo? ¿Cuánta angustia estarás viviendo tú que me escuchas? Andas angustiadito, andas preocupado. ¿Qué te hace angustiar? Pero aquí dice el salmista: si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Tú me vivificarás. Y lo tremendo, iglesia. Vemos a un hombre que nos da un gran ejemplo de fe. Él sabía que aunque anduviera en medio de la angustia, había alguien que le daría vida a aquello que lo hacía angustiar, que lo consolaría. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros confiemos en el Señor en todo tiempo, que entendamos que aunque andemos en angustias, en tribulaciones, en problemas, en dificultades, hay un final feliz, y es que el Señor nos vivificará. Entonces sigue diciendo allí el salmista: contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Dice el versículo 8: el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. ¡Ah! Qué poderosa palabra la que nos dejó allí, digamos, el Espíritu Santo, enmarcada allí en su palabra, en la Escritura, dadas a través de un varón de Dios que era conforme al corazón de Dios. Un hombre que vivió momentos angustiosos, aunque venció gigantes, aunque también por haber vencido gigantes también recibió honores, recibió gloria. También tuvo muchas alegrías tuvo este jovencito, pero también tuvo muchas tristezas de ver el pago, la afrenta de los que, más bien, no tanto de los enemigos porque él los vencía, sino la afrenta de los que decían ser amigos, decían ser su familia, y aún así lo defraudaron. Aún el mismo rey, el rey que lo salvó y que le ayudara a vencer a sus enemigos, aún ese mismo lo persiguió. Y este varoncito también anduvo en angustias, como cada uno de nosotros quizás estemos viviendo tiempos de angustia. ¿Y qué lo llevó el vivir en angustia? A este hombrecito, esos momentos de angustia lo llevaron a meterse en una cueva. En una cueva. Pero no vamos a hablar de este jovencito, vamos a hablar de alguien más que también era un siervo de Dios y también fue llevado a la cueva. Y este hombre se llama el profeta Elías. El profeta Elías. Como este hombre también nos lo muestra allí la palabra en Primera de Reyes 19:9. Dice la palabra allí en Primera de Reyes 19:9.
y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y allí se metió en una cueva. Hasta allí los voy a dejar. Y allí se metió en una cueva. David estuvo en una cueva. Este varón también se metió en una cueva. Pero también cuántos de nosotros hemos estado metidos en una cueva, o aún muchos de los que me escuchan aún todavía están metidos en una cueva. Mira cómo este varón, Elías también, después de que dice allí en el capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo 40, dice allí que él hizo prender a los profetas de Baal, y no escapó ni siquiera uno, y a todos ellos dice que los degolló. Tremendo lo que hizo este varón, después de haber hecho que en 3 años y medio por su oración no lloviera en toda una nación. El poder que Dios le dio, las victorias. Pasados esos 3 años y medio, volvió y oró, y inmediatamente llovió. Y todo lo que hizo este varón, cómo vio la mano de Dios sobre su vida. Y sin embargo, mire lo que sucedió. Dice en el capítulo 19 que el rey de aquel entonces, que era un rey pagano, los gobernantes de aquel entonces, ¿qué movían? Una falsa religión, una falsa creencia. Ellos adoraban era a los Baales. ¿Qué gobierna en este tiempo al ser humano? La religión, la política y la religión. Eso es lo que dominaba en ese entonces, la política y la religión. El rey era el que tenía el mando y la religión, pero tristemente era la falsa religión la que predominaba en aquel entonces. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, que está gobernando en este tiempo. La situación sigue como igual y aún peor, porque en este mundo, en las naciones, ¿quién gobierna? La política y la religión. La religión que no es de Dios, sino que es de ¿quién? Del maligno. Entonces dice allí la palabra en Primera Reyes 19, dice: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Dijo aquella mujer impía, mandó a amenazar al siervo de Dios. Entonces el siervo de Dios, en vez de creerle al Señor que Él siempre le daba sus victorias, dice el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Bersabá. ¿Qué hizo el varón? Lo hizo correr una mujer. Increíble cómo todo lo que hizo hizo que no que dejara de llover, y luego hizo que volviera a llover. Mató a 450 falsos profetas y una mujer lo hizo correr. Dios mío, esto parece de película. Es que una mujer es una bendición, una mujer de Dios es una bendición, pero una mujer impía, una mujer del mal, una mujer de las tinieblas es un peligro. Y mire lo que le hizo hacer al varón de Dios. Lo hizo huir. ¿Dónde fue a parar aquel varón? A una cueva. Por eso quiero llevarlo nuevamente al versículo 9. Y allí se metió en una cueva. Y allí se metió en una cueva. Y pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo: Gloria a Dios, que siempre, por más que los hombres de Dios, el enemigo los quiera meter en una cueva, las situaciones, pero siempre está la palabra de Dios allí para hablarnos.
para dirigirnos a nosotros como se dirigió a este profeta. ¿Y qué le dijo el Señor allí? ¿Qué le dijo allí? En Primera de Reyes 19:9. ¿Qué le dijo el Señor después de que le habló? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces allí? ¿Qué haces allí? ¿Qué haces aquí, Elías? Y la verdad, yo me quedé por un tiempo meditando en esta palabra. Y la verdad, se ha hecho realidad en su siervo que le está hablando. Porque no sé tú, pero yo sí me llegué a preguntar, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿De verdad esto es todo? Un ritmo de vida monótono, rutinario, dirigido solamente por los compromisos diarios de la vida. Solamente pensar en pagar compromisos, solamente pensar en las vanidades de este mundo, viviendo una vida sin Dios, viviendo una vida como si no existiera Dios. Y yo me preguntaba allí en medio de esa situación, ¿qué estoy haciendo aquí? Esta vida que estoy llevando, la verdad es una vida de perdición. Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí, Señor? Gloria a Dios que Dios siempre nos habla y me habló a mi corazón. Me habló a mi corazón en medio de un mundo lleno de vanidades, sin más motivación que esperar cada fin de semana para las rumbas, los paseos. Eso es lo que lo movía a uno, rumbas, paseos, o recibir al que es asalariado, pero recibir su quincena, y los que no éramos asalariados y que vivíamos del comercio, siempre recibiendo un pago de algo, siempre esa vida rutinaria, rumbas, paseos, dinero, dinero y queriendo siempre eh, suplir, suplir para nuestras necesidades, suplir para lo que perece. Y quizá el dinero que uno recibía, lo digo por mí, lo digo quizá por ti también. Quizá tanto que nos preocupamos por el dinero, pero todo el dinero que llega a nuestras manos casi siempre está comprometido. Casi siempre está comprometido. Qué cosa tan tremenda. Que el pago de aquí, que el pago del arriendo, y si no paga arriendo, entonces el pago de los impuestos, el pago de la celaduría, el pago de aquí, el pago de allá, y etcétera, y etcétera. Y viviendo una vida que sin pasión, sin objetivo, sin una meta verdadera en la vida, más que satisfacer a alguien, a nuestro yo, satisfacer lo insatisfecho. Y eso me llegó a suceder a mí en la vida. Quise satisfacer lo insatisfecho. ¿Cuál es lo insatisfecho? Nuestro ser, porque el ser humano es el ser más insatisfecho que pueda existir. Si todos queremos satisfacer lo que es insatisfecho. Y peor, viviendo una vida sin propósito en Dios, convenciéndonos a nosotros mismos. Yo me convencí a mí mismo que esa era la vida. Yo decía, si esa no es la vida, como dice una canción que la colocan mucho en esas emisoras o en esos bares, y si esa no es la vida, entonces ¿cuál es la vida? Y yo pensaba que la vida era esa, la vida del consumismo, la vida de las farras, de las rumbas, de los paseos, trabajar y trabajar, producir y producir, para insatisfacer lo insatisfecho, Dios mío. Tremendo, hermanos. Si esa no es la vida, entonces ¿cuál es la vida? Decía. Qué ignorancia del ser humano. Qué ignorancia la que había en mi vida. Gloria a Dios que en medio de esas circunstancias, allí Dios mete su mano. ¿Y qué? Y habla a nuestros corazones. ¿En medio de qué?
en medio de una vida llena de confusión. Una vida llena de confusión, porque así es, sobreviviendo, sobreviviendo y viviendo por vivir, acostumbrándonos solamente a vivir para trabajar y trabajar para vivir, pero para vivir a nuestras expensas, vivir como quisiéramos vivir, una vida perdida, una vida como la del hijo pródigo, que malgastó sus bienes en placeres, en cosas ilusorias, para un día tener que entrar en sí, en medio de esa cueva que vivió el hijo pródigo. Así, así le sucedió a este varón. ¿Pero por qué? Porque la verdad que estaba en un lugar donde muchos en este momento también están, y aún siendo hijos de Dios. ¿A dónde estamos? ¿A dónde están? Viviendo una religión y viviendo un comercio. Porque esa es la vida de muchos, religión y comercio. ¿Qué quiere decir religión y comercio? Quiere decir Babel, Babel, Babel. Esa es la Babel de siempre. La confusión. Babel quiere decir confusión. ¿Qué es Babel? Religión y comercio. Esa es la vida del ser humano sin Cristo. Sin Cristo. Y no sé si muchos de los que me están escuchando recuerdan de esa vida sin Cristo. Yo la viví. Yo la viví. Sin un propósito en Dios. Sin un propósito en Dios. Cuando ya el Señor comenzó a redarguir mi corazón y me llevó allí a una palabra que tocó bastante mi vida. Decía ya en Apocalipsis 18, 4, 5, decía, salid fuera, salid fuera. Me dijo Dios allí en su palabra, yo la sentí, salid fuera. Yo dije, salid fuera de dónde, salid fuera de dónde. Y allí uno puede leer en Apocalipsis 18, 4, dice allí, salid de allí, pueblo mío, salid de allí, pueblo mío. Voy a leerles exactamente allí la palabra, Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de allá, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Oí una voz que decía, gloria a Dios, que siempre está la voz de Dios allí, como cuando estuvo este profeta en la cueva. Escuchó la palabra de Dios que le dijo, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Allí sucedió lo mismo. Dios habló a mi corazón y yo sé que Dios le hablaba a su iglesia, que ha estado en Babel, que ha estado en Babilonia, que ha estado en la religión y el comercio, que vive una vida de confusión. Y allí Dios nos habla. Llegó ese mensaje allí a aquel varón. No fue cualquier voz, no fue cualquiera que le habló. Dice allí que fue una voz del cielo que le dijo, salid de allí, pueblo mío. ¿Salid de qué cosa? ¿Qué querría el Señor decirnos allí o qué querrá decirte a ti? Yo ya lo entendí. Yo sé que ya muchos lo han entendido, pero hay muchos más que faltan que entiendan esta palabra. Salid de allí, pueblo mío. ¿Salid de dónde? ¿De qué cosa? De Babilonia, de la gran Babilonia. ¿Salir de dónde? De tus temores, de tu ignorancia, de tu confusión. Salir de allí, ese estado. No sé en qué estado estás tú que me estás escuchando, pero Dios te está diciendo, salir de allí, salir de allí, salir de Babilonia. ¿Salir quiénes? ¿Quiénes? Según dice la palabra. ¿Quiénes debemos de salir de allí? ¿Quiénes? Dice allí, pueblo mío, pueblo mío. Yo decía, pueblo mío, como si yo fuera el pueblo de Dios. Pueblo mío. ¿Quién es el pueblo de Dios, familia que me escucha?
Pueblo mío, es al que Dios le está diciendo que salga allí de ese estado. Porque ¿quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es el que ama la verdad y aborrece la mentira. ¿Qué hace un hijo de Dios en medio de la mentira? Salir fuera de la mentira. Cuando entendimos que este mundo solamente es manejado por la política y por la religión, Dios mío, y que hay tanta mentira en las dos partes, entonces Dios le dice a uno, tú que eres de mi pueblo, tú que amas la verdad, ya no puedes estar donde está la mentira. Y entonces cuando uno sale de ese estado, los que quedan allí y no entienden, piensan que uno se cambió de religión. Y no, no es que uno haya cambiado de religión, es que uno ama más la verdad y aborrece la mentira. Donde no está la verdad que es Cristo y su palabra, que hay una mentira. Entonces debemos de salir de dónde? De la mentira. ¿Quiénes? Nosotros, el pueblo de Dios. ¿Por qué salir? ¿Por qué? ¿Por qué salir? Hay un por qué salir de allí. Pueblo mío, dice el Señor, para que no seáis partícipes de sus pecados y de sus plagas. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? Porque aunque estamos en el periodo de la gracia, también vendrá la ira de Dios sobre aquellos que amaron más la mentira que la verdad, porque sus obras eran malas, dice la palabra. ¿Por qué salir? Para no ser partícipe de sus pecados. Yo de allí en medio de esa palabra tan linda que llegó a mi corazón, entendí que Dios quería llevarme para el cielo y no para el infierno. ¿Por qué? Porque viene la ira de Dios. ¿Por qué salir? Para no ser partícipe de sus pecados y de sus plagas. Dios mío bendito. Por eso, familia, como el Señor nos viene diciendo, allí estaban en Babilonia, en la confusión, en la religión, en el comercio, pura religión. ¿Por qué salir? Para no ser partícipe de sus pecados y la verdad. Siempre supe que había un cielo y había un infierno, pero el enemigo quería llevarme donde habita Él al infierno. Pero gloria a Dios que el Señor cuando habla en nuestros corazones nos aparta de la voz del enemigo y nos hace sensibles a su dulce voz. Y allí esa voz del cielo que me dijo y que te está diciendo a ti, nos está dando los motivos para salir de ese estado, familia, salir. Entonces, yo me preguntaba, Señor, pero ¿salir para dónde? ¿Salir para dónde si todo es religión? Si todos dicen tener la verdad, si todos dicen que todos los caminos van a Dios, ¿para dónde salir, Señor? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Gloria a Dios que el Señor siempre nos responde. Y aunque muchos, en medio de sus confusiones, en medio de sus decepciones, por decir así, porque la religión decepciona, las iglesias apóstatas decepcionan, los que se dicen ser cristianos, pero no lo son, decepcionan, los que se dicen ser pastores, ser profetas, y no lo son, decepcionan. Entonces, ¿qué hace uno en medio de la decepción? ¿Para dónde va a salir? Muchos ya se vuelven hasta incrédulos. Muchos salen para el ateísmo. Ese es el paradero de los que se decepcionan con la religión, con sus iglesias apóstatas. Pero gloria a Dios que los que somos entendidos, los que somos sensibles a la voz del Espíritu, a la voz celestial. Entonces, luego Dios me llevó a Hebreos 12, 22, 23. Me fascina tanto escuchar esa palabra de Dios, porque muchos ya le preguntan a uno, bueno, ¿y usted qué religión es? Yo con alegría le respondo lo que dice aquí en Hebreos 12,
22, dice aquí, sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios a aquel profeta? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios? Le dijo, en el versículo 11, ayer de Primera de Reyes 19, ¿qué le dijo? Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Mire, ponte en el monte. Había un monte allí, físico, allá donde iban los patriarcas a buscar la presencia de Dios. Ahora nosotros vamos a dónde? Al monte de Dios. Al monte de Dios. Dice, porque nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial. Ya nosotros nos pertenecemos a la Jerusalén terrenal. Ahora nosotros pertenecemos a la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Óigalo bien, familia. A la compañía de muchos millares de ángeles. Dios mío, y eso me recordaba cuando dice la palabra. Cuando dice la palabra que había un hombre había una mujer que había tenido 7 maridos. Entonces le preguntaban al Señor Jesucristo, bueno, cuando esta mujer muera y vaya a tu reino, ¿cuál de todos esos maridos seguirá siendo su marido? Y el Señor le respondió tan lindo, le responde el Señor y dice, no, sino que serán como ángeles. Claro que allí la palabra no dice que serán ángeles, dice serán como ángeles, como ángeles. Entonces mire lo que nos dice aquí la palabra, que nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles, ángeles, realmente ángeles, y otros que son como ángeles, y un día nosotros también seremos como ángeles. Y dice el versículo 23, ¿a qué iglesia perteneces tú? Entonces dice el versículo 23, ¿o a qué religión? Yo no pertenezco a ninguna religión, yo pertenezco a lo que dice mi Cristo, lo que dice la palabra. Yo pertenezco a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A los primogénitos. ¿Cuáles primogénitos? Dice que no, dice la palabra que nosotros somos las primicias de una nueva creación. Cuando Cristo murió por nosotros, Él resucitó al tercer día. Y allí empezó una nueva dispensación. Allí empezó nuevamente a salir que los primogénitos que están inscritos en los cielos. Aleluya. A Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Dígalo bien. A los primogénitos que están inscritos en los cielos. Gloria a Dios por los que estamos inscritos en los cielos. Pero hay una realidad. Muchos no están escritos aún en los cielos. Y eso es de mucha importancia y eso es de tener cuidado. Gloria a Dios que yo sé que este remanente, como dice el pastor Luis Burgos, este remanente es de los que están inscritos en los cielos. Gloria a Dios, porque es necesario tener presente y estar seguros a dónde es que hemos salido, a quién pertenecemos y en qué pacto estamos. Porque dice aquí el versículo 24, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, a la sangre que habla mejor que la de Abel. Y yo meditaba, ¿cómo así que la sangre que habla mejor que la de Abel? ¿Por qué? ¿Por qué la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel? Y yo meditaba allí y le decía, Señor, quiero saber por qué la sangre de Cristo clama mejor que la de Abel. Y de verdad el Señor me llevó, porque el Señor, como uno le habla, Él le responde, porque Él es un Dios que le agrada respondernos. Él es un Dios que le agrada respondernos.
Y dice allí en Génesis 4:10, dice, y él dijo, ¿qué has hecho? Le dijo Dios a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra. Como quien dice, la sangre de Abel clama por venganza. La sangre de Abel clama por venganza. Y entonces la sangre de Cristo clama mejor que la de Abel, porque la sangre de Jesucristo clama por justicia. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando hubo la primer muerte, hubo maldición. Imagínense en Cristo muriendo por nuestros pecados. Él no profirió maldición sobre los que lo maldecían. Al contrario, ¿qué dijo él? Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Jesucristo pudo haber dicho, malditos sean de la tierra. Cuando lave la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Esa era la sangre de Abel que clamaba por venganza. Pero la sangre de Cristo Jesús. Jesucristo no dijo allí la misma frase, no, él dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque es con esa sangre que hemos sido comprados, hemos sido redimidos. Es por esa sangre que ahora podemos disfrutar de la libertad de los hijos de Dios, de la libertad. ¿Por qué? Porque hemos salido. ¿Hemos salido para dónde? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios, iglesia. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? El camino a seguir es salir a hacer realidad en nuestra vida la verdad, la verdad. Porque donde está la verdad, no está la mentira. Entonces tenemos que salir a diario a vivir esa realidad divina que nos ha liberado de todo error, que nos ha liberado del pecado, de la muerte, de la mentira. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que hay un gran premio para los que escuchan la voz de Dios y salen de ese estado religioso, de esa condición. ¿Cuál será nuestro premio? Dice la palabra allí en Romanos 2:7 dice que será vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Cuál es el premio para los que salimos a hacer realidad la verdad divina? Vida eterna, gloria, honra e inmortalidad. Hay un premio ni el glorioso, maravilloso premio que Dios tiene para los que somos sensibles a la voz de Dios. Pero siempre hay un premio para los buenos, pero también hay un premio para los malos, para los desobedientes. Porque dice el versículo 8 de Romanos 2, dice, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Como quien dice, no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿qué? A la mentira. Se someten más a la mentira y no se someten a la verdad que es Dios. Es por eso, iglesia, que Dios permite que en este mundo lleno de confusión, porque este mundo está lleno de confusión, la gente está confundida en la vida, angustiada, oprimida por las situaciones de la vida. Mira esta pandemia cómo tiene la humanidad oprimida, angustiada. Y no solamente eso, cuántas angustias hay en los corazones. Y todo eso nos lleva ¿a dónde? A un estado como de cueva, digámoslo así, a una cueva. ¿Cuál será tu cueva? ¿Cuál será tu cueva? Aún la religiosidad, aún estás en la ley y no has disfrutado de la gracia. Aún estás en tu desvarío, en tu ignorancia, por no ir a la verdad que es Jesús, por no estar sensibles a la voz de Dios. ¿Cómo habla Dios? De tantas maneras. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás escuchando? No, quizás sigue allí en la cueva.
Entonces, por eso, como a Elías, Dios quiere que nos despertemos allí en medio de la cueva al escuchar la voz de Dios. ¿Qué sucedió? Dice que, dice allá volviendo a Primera de Reyes 18:11, y él le dijo, dice, perdón, el versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Es que parece que la gente estuviera viviendo una noche, pero una noche de pesadilla. Parece que su vida fuera una pesadilla. Dios mío, ten misericordia de ellos. Dice que allí pasó la noche, pero dice la Biblia que la noche va avanzando, pero la luz está esperando. La luz está esperando a aquellos que son sensibles a la voz de Dios, porque dice allí que en medio de esa noche, en medio de esa oscuridad, en esa cueva, vino a él palabra de Jehová. Vino a él palabra de Jehová, gloria a Dios, porque siempre vendrá palabra de Dios para los que están en angustia, para los que están en afrenta, siempre vendrá palabra de Dios. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces allí, Elías? ¿Lo escuchas? Oye, Elías, Elías, ¿me estás escuchando? Elías, o como te llames. Quizá te llames Javier Cano. Quizá te llames, como te pusieron. Tú que me escuchas, estás escuchando la voz de Dios. Estás escuchando la voz de Dios diciéndote, ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo con tu vida, Elías? ¿Qué está pasando con el propósito, con el plan que yo tengo contigo? ¿Qué haces allí con tu llamado? Te pregunta Dios. ¿Estás llamado a vivir manejados por una religión, por los afanes del mundo, manejado por las deudas, por los pagos, por las noticias, por las malas noticias? ¿Estás llamado a eso? Ese es el plan que yo tengo contigo, Elías. Ese será mi diseño, mi propósito contigo, Elías. Hijo mío, sal de allí, dice el Señor, sal de allí. Como dijo allí el salmista en el salmo que empezamos leyendo, en el Salmo 138:8. Allí dice que el salmista, en medio de sus dificultades, en medio de su angustia, pese a lo que vivió, él tuvo esa confianza y declaró, el Señor cumplirá su propósito en mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que podamos ser como estos grandes hombres de Dios, que confiemos en Dios y confiemos en lo que Él hará con cada uno de nosotros. Saber que Él cumplirá su propósito con cada uno de nosotros, porque si fuera por nosotros y por el mismísimo demonio, estaríamos perdidos. Por el demonio fuera que estuviéramos allá en esa cueva encerrados, en medio de la noche, en medio de la oscuridad tormentosa, y no escucháramos la voz de Dios. Ese sería el plan del maligno, el plan del demonio. No dejar que salgamos de la angustia. Hacer que compramos no el propósito de Dios, sino el propósito de Él, que es perdición. No nuestro, oye familia, no nuestro propósito. Viviendo por vivir, sin conocer el plan de Dios con cada uno de nosotros. Viviendo una religión, viviendo sometidos a un hombre. Viviendo como si no tuviéramos un Dios que nos ama, y mucho menos amando a Dios como Él se lo merece, teniendo en cuenta a Dios en todo, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios no quiere más eso en nosotros. Dios no quiere que nos dejemos abrazar más por el mundo y sus afanes.
cuando la verdad la palabra vuelve y nos lo repite, como decía el predicador al mediodía, y como lo dice el predicador en Eclesiastés capítulo 1, del 1 al 4, donde dice vanidad de vanidades, dijo el predicador. ¿Qué decía el predicador en la prédica de esta mañana? ¿Qué nos dice el predicador en esta hora? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene al hombre todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho hay, hermano, de tantos afanes? Dice Jesús, eso lo hacen los del mundo, los que aún están en Babel, pero ustedes que han salido a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, a la congregación de los inscritos en los cielos, ¿cuál es su afán? ¿Cuál es su afán? Dice allí el versículo 4 de Eclesiastés, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece, siempre la tierra permanecerá, siempre estará allí lo terrenal está aquí, la vanidad siempre estará aquí, mientras exista esta tierra y exista el ser humano, siempre habrá vanidad, siempre habrá afanes, pero nuestro territorio no es este, hermano. Nuestra patria no es esta, porque nos hemos acercado a la patria celestial, a la Jerusalén celestial, hermanos. Es que el mundo y su sistema nos ha convencido de que estamos aquí para amontonar, amontonar, amontonar. Como le decía el predicador allí en la parábola de los que pidieron la herencia, de los que pidieron la herencia. Señor, di mi hermano que parta la herencia conmigo. Que eso fue lo que nos enseñaron. Eso fue lo que nos colocaron ese chi de niños. Que la vida era para qué? Para amontonar, para hacer riquezas, para tener propiedades, títulos. Tener y tener. Y hacer por tener. Ah, hermanos. Por eso el Señor nos dice, sal fuera, dice Dios, sal fuera, hermanos. No sigamos viviendo así. Miren lo que nos sigue diciendo la palabra allí en el versículo 10 de Primera de Reyes 19:10. Después de que el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dice que él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Esa fue la respuesta de este profeta al escuchar la voz de Dios, que le decía, ¿qué haces aquí? No sé cuál será tu respuesta cuando Dios te está diciendo, ¿qué haces allí en ese estado? ¿Qué haces en esa cueva? No sé cuál será tu respuesta. Lo único que dice aquí la palabra, dice que él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió, y se puso a la puerta de la cueva. He aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente le dijo al Señor. No sé cómo quieres tú que Dios te responda. No sé si tú quieres que Dios te responda por medio de qué. De un viento fuerte, de un terremoto, o por medio del fuego, o por medio de las pruebas. Porque recuerde que hay un premio para los que obedecen la voz de Dios.
Hay un premio para los que obedecen. ¿Cuál será? Vida eterna, gloria, honra y inmortalidad. Y a esos Dios les habla ¿cómo? Con una voz apacible. Y esa voz es la voz del Espíritu Santo, que te saca la libertad gloriosa de los hijos de Dios a cumplir el plan de Dios. Te saca con cuerdas de amor, con gracia, con ternura, con dulzura. Pero a muchos Dios tiene que hablarles ¿qué? A través del juicio. Porque mire lo que dice allí, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿qué? A la injusticia. Muchas veces a muchas personas Dios tiene que hablarle a través de ¿qué? De las situaciones difíciles. Pero bueno, el amor de Dios está allí. Y aunque muchos hemos pasado por el fuego, pero no nos ha quemado. Pero hemos pasado. Muchos no nos escapamos del fuego. Otros pasamos por el agua y no nos hemos ahogado. Allí Dios ha tenido que poner su mano de poder y de amor, porque aún allí está en esa situación, también está Dios, porque la angustia, la tristeza que viene de Dios, produce arrepentimiento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero Dios no quiere traer tristeza en nuestros corazones, porque Él es un Dios de amor. Y mire lo lindo. Y tras el fuego, después de que pasó la tormenta, después de que pasó la prueba, un cielo vivo apacible y delicado. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque es que Dios quiere que salgamos afuera. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo aquella voz tan linda? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Hermanos, ya no vivamos así. Seamos obedientes a la voz de Dios. Tanta palabra que hemos escuchado. Gloria a Dios por los que hemos salido de la cueva. Yo era uno que estaba en la cueva. Salí de una religión, de una Babel, y me metí a otra Babel. Gloria a Dios que Dios siempre manda esa voz apacible que nos habla y nos muestra el camino. Ese camino, esa vida donde estamos engañados como todos los demás. Viendo pasar cada día, cada semana, cada mes, cada año, midiendo el tiempo en términos de deleites y placeres vanos, y midiendo nuestra vida en términos económicos. Es que es lo más tremendo. ¿Qué hacíamos? ¿Y qué hacen muchos? Miden su tiempo en términos de deleites, esperando que llegue un fin de semana ¿para qué? Para sus deleites, para sus placeres vanos. Y lo más triste, midiendo la vida en términos económicos. Tremendo. O midiendo la vida en reconocimientos, en fama, en estatus. Esa es una triste realidad que muchos viven. Pero hermanos, tenemos que, Dios mío bendito, salir de ese estado, como dice el Señor. Salir a cumplir el propósito de Dios, amándolo, sirviendo a los demás, sirviendo a su obra. Es que es triste, hermanos. Una frase que el Señor me ha dado siempre que me permite compartirle a muchos. Que muchos viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubieran vivido. No dejan huella, hermanos. Y Dios nos llamó a esta vida fue a ¿qué? A dejar huella, a cumplir un plan, a cumplir un propósito. Un propósito. Por eso tenemos que obedecer como aquel profeta que le dijo Dios, sal fuera y quédate ante mí. ¿Qué haces ahí? Sal fuera y quédate ante mí. Ante la presencia de Dios, hermano, cada día orando, en todo tiempo, meditando en su palabra, atento a esa voz dulce, apacible. Mira como en Apocalipsis 18:4 dice que vino una voz del cielo que le dijo, una voz celestial,
Y cada día nosotros podemos escuchar esa voz celestial, familia. Todos los días podemos escuchar esa voz celestial que nos habla a través de una palabra, que nos habla a través de la palabra profética segura, que nos habla a través de un hermano que Dios le ha dado ese don profético, o que nos habla a través de un ministerio profético, un alguien que Dios encargó para hablarnos. Es a través de sus siervos, Dios nos habla. O quizá como Dios nos está hablando en esta hora, que es lo más seguro. ¿Qué haces allí? Quédate ante mí, escuchando mi voz, para que la pongas por obra. Ahí viene la bendición, ahí viene la bendición, ahí viene la bendición. Yo sé por qué se los digo. A veces a uno no le gusta que le digan la verdad, pero la verdad, aunque duele, es necesaria. Tu siervito era uno que iba a ir atrás de qué, más pensaba en lo terrenal, más pensaba en qué comer, qué vivir, aún siendo cristiano, aún con un llamado, preocupado por las cosas que se preocupan los que andan sin Dios. Dios mío bendito, jugando a ser millonarios, jugando a tener lo que el mundo tiene, sin pensar que el mundo tiene lo que uno no tiene, que nosotros tenemos que, a Dios de nuestra parte, que Dios cumplirá su propósito en mí, en ti, que Él no abandonará la obra de sus manos. ¡Qué bendición! Nunca, nunca nada nos faltará. Nunca nos faltará que comer y que vestir. Nunca, hermanos, si Dios suplirá para todas tus necesidades. Yo sé por qué se los digo. Yo lo vivo, ya Dios me enseñó a no estar afanado, como los del mundo. Los del mundo andan afanados, andan confundidos como un día lo tuvimos nosotros, como un día lo tuve yo, estuve yo en Babel, religión y comercio, como quien dice, mero consumismo. Por eso, hermano, en esta hora pidámosle al Señor que cumpla su propósito con cada uno de nosotros y nos dirija a donde Él quiere llevarnos, disponiendo nuestra vida a su voluntad, saliendo de esa cueva, familia, de esa cueva que el enemigo nos quiere meter allí. Mira cómo los enemigos de David lo metieron en una cueva, pero de esa cueva salió algo bueno salió de esa cueva. Los valientes de David. ¿Qué salió después de la cueva en el profeta Elías? Igual él cumplió el propósito con el cual Dios lo llamó hasta el final. Entonces, de igual manera, nosotros debemos de salir de esa cueva de inseguridades, de esa cueva de querer estar pensando en lo terrenal y no en lo celestial, de esa cueva de incredulidad. Pues, hermanos, Dios mío bendito, salgamos de la cueva y enfrentemos nuestro llamado, hermano. Hermana que me escucha, hay un gran llamado en ti, hay un gran llamado en mí. Y ese llamado y esa vida está en Jesucristo, en Jesucristo. Asumamos lo de Dios con amor, asumamos el llamado con amor, porque en medio de la angustia, Él nos vivificará, dijo el salmista, en medio de la angustia, Él nos vivificará, y Él cumplirá su propósito en mí, y Él cumplirá su propósito en mí, y esa dulce voz, como un silbido apacible y delicado, estará cada día orientándonos, si nosotros estamos obedientes a la voz de Dios, y estamos allí, delante de Dios, en todo momento, en cada instante, en su presencia, porque solo en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre, iglesia. Qué bendición, hermanos, qué bendición haber compartido esta palabra
con ustedes. Y ya saben, hermanos, la cueva no es para los guerreros, la cueva es para los cobardes. Gloria a Dios que los valientes que me han escuchado salimos a enfrentar con fe y con amor nuestro gran llamado.